Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saluda al doctor Villanueva, médico emergencista, eh, parte del comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico, región Lima 3. Vamos a dar inicio el día de hoy al tema 7 y 8 para continuar toda esta cadena de temas de emergencias pediátricas. Saben que el tema grande es emergencias pediátricas para el nivel 1 y 2. Y el día de hoy estamos a cargo de dos médicos especialistas de pediatría, ¿no? Se dedican exclusivamente a todo lo que es emergencias pediátricas. Estamos con el doctor Peso, que vamos a empezar el primer tema y el segundo tema con la doctora María Cristina Luque. El doctor Jaime Peso es médico especialista en pediatría, eh, se, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la segunda especialidad en medicina de emergencias y desastres, en pediátricas y además es asistente de la Clínica Delgado y del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, a quien vamos a dar el pase para el primer tema, que es atención eh, inicial y transporte del paciente politraumatizado pediátrico. Adelante, doctor Jaime Peso. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, doctor Villanueva, por la presentación. Voy a compartir la ponencia. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y vamos ahora a abordar un tema relacionado con el tema que vimos en la sesión anterior conmigo, que era de evaluación sistemática del paciente crítico, pero ahora enfocado a un motivo de consulta que es muy frecuente en las emergencias y que también tiene mucho impacto en la salud de los niños, que es la atención del paciente politraumatizado, ¿no? Pues lo primero que tenemos que entender son ciertos conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un paciente politraumatizado? Y las definiciones dicen que es aquel paciente que tiene lesión en dos o más órganos o que tiene por lo menos una lesión en un órgano que puede comprometer su vida, que pone en peligro su vida. En niños a veces es difícil tener esta definición clara al inicio cuando el paciente llega. ¿Por qué? Porque el niño de por sí, por el miedo, la ansiedad, va a estar llorando, va a estar probablemente fastidiado y no nos va a permitir hacer un examen muy minucioso en un primer momento. Entonces, nos tenemos que guiar de lesiones aparentes, de la sospecha que podemos tener en base a los hallazgos clínicos y también el mecanismo cómo se ha dado el accidente o el trauma, ¿no? Los traumatismos múltiples en el niño pueden presentarse con lesiones ocultas. Es difícil la exploración debido a los problemas del desarrollo del lenguaje, el miedo o el dolor que tiene el niño. También hay que tener en cuenta que una situación particular son las de maltrato infantil, es decir, donde el cuidador o un adulto cercano al niño es el que intencionalmente ha generado el daño. ¿Por qué? Porque usualmente ellos van a ocultar la información y nuestra fuente inicial de información, que son los padres o los cuidadores, no van a ser fiables. Y en el caso ya de los adolescentes más cercanos a la etapa adulta, hay que tener en cuenta que suelen haber conductas de riesgo como el uso de alcohol o drogas que van a poder también condicionar que no esté, que su capacidad de respuesta esté alterada y no nos puedan brindar la información adecuada al momento de evaluarlos cuando han sufrido algún accidente. Las causas del politraumatismo en niños, la principal va a ser siempre accidentes de tráfico. Vamos a tener también los ahogamientos, las lesiones intencionadas. En estas va a entrar lo que mencionábamos del maltrato infantil, las quemaduras y algo muy frecuente que son las caídas. Ahora, las caídas, y es una preocupación de los padres, ¿no? Mi niño se cayó de la cama, mi niño se cayó de la cuna. Vamos a tener que categorizarlas de acuerdo a la altura de la cual el niño ha caído. Normalmente, si es que el niño ha caído de una altitud menor a la de su altura, hablamos de una caída menor, o si es que es una caída menos de 1,5 metros. Mientras que si la altitud de la cual se ha precipitado el niño es mayor a su altura o es mayor a 1,5 metros, hablamos de una caída mayor. Y cuando es una caída de por encima de los 2 metros, hablamos de una caída crítica, es decir, de un traumatismo de mayor energía con mayor riesgo de daños, ¿no? Cualquier traumatismo de alta energía, es decir, que puede haberse dado a gran velocidad o de gran altura, va a estar asociado o debemos considerar que está asociado a alguna lesión de órgano hasta que hemos demostrado lo contrario. Ahora, clásicamente se hablaba de una mortalidad trimodal en el trauma, que quiere decir que habían tres picos de muerte en los pacientes, ¿no? El primer pico que se daba en los minutos posterior al trauma,
que estaban en relación directa a la gravedad de las lesiones y en los cuales no podíamos, no nos daba tiempo de intervenir, ¿no? Un segundo pico que se daba en las primeras horas posterior al trauma, que es el que hemos podido reducirlo aplicando las estrategias de evaluación sistemática en los pacientes que llegan a los servicios de emergencia y también con el desarrollo de los servicios de atención prehospitalario. Y un tercer pico de mortalidad que se daba días o semanas posteriores ya en la unidad de cuidados intensivos, probablemente secundaria a complicaciones como sepsis o fallas orgánicas que se daban por las lesiones del paciente, ¿no? Que esto era más tardío. Estos dos últimos picos han logrado reducir mucho en los últimos años, como mencionaba, por el desarrollo de estas intervenciones sistemáticas. Otro concepto que debemos tener en cuenta es lo de una lesión de riesgo inminente de muerte. Cuando hablábamos la semana pasada sobre la evaluación inicial del paciente en emergencia, hablábamos de que en la evaluación primaria buscábamos qué circunstancias podían descompensar al niño y hacer que pueda entrar en un paro cardiorrespiratorio. En el contexto del trauma, lo que vamos a buscar son esas lesiones que pueden haberse generado y que si no las intervengo pronto, van a llevar a que mi paciente entre en un paro cardiorrespiratorio, como puede ser un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un neumotórax masivo, una contusión pulmonar severa, la presencia de un tórax inestable, taponamiento cardíaco, hipertensión endocraniana, una fractura inestable, podría ser pelvis, podría ser fémur, que puede ser exsanguinante, o una hemorragia externa exsanguinante, ¿no? Entonces, son lesiones que yo tengo que identificar pronto y intervenir sobre ellas para disminuir el riesgo de que mi paciente vaya a fallecer. Y otro concepto que está en relación con el tiempo y las intervenciones que damos es el desarrollo de la coagulopatía asociada al trauma. Cuando hay un sangrado, sabemos que se van a activar los mecanismos de hemostasia, la vasoconstricción, la activación de la cascada de la coagulación, pero cuando el sangrado es excesivo, el consumo de los factores de coagulación va a llevar, y la respuesta endógena que se va a dar por el traumatismo va a llevar a un estado de hemorrágico, es decir, vamos a tener que la sangre ya va a dejar de coagular. Esto por un aumento de la fibrinolisis y una disminución de la trombina y una disminución de la resistencia al coágulo que se forma. Esta coagulopatía está muy asociada a ciertas circunstancias que se pueden desarrollar, como es la presencia de acidosis, la hipotermia y el shock, ¿no? Estas están interrelacionadas. Se hablaba de que este era el triángulo de la muerte en un paciente que había sufrido un trauma, ¿no? El desarrollo de acidosis, hipotermia y coagulopatía implicaba que habían muy pocas probabilidades de que ese paciente sobreviva. Actualmente a estos tres elementos se ha asociado también el déficit de calcio, que es algo que debemos de tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ya hablamos de una atención hospitalaria. Muy bien, entonces, de forma sistemática vamos a tener en cuenta de que la evaluación de un niño politraumatizado tiene que ordenarse sobre todo en dos situaciones principalmente. En el lugar donde ocurre el accidente, es decir, la evaluación prehospitalaria, y también cuando ya el paciente llega a la sala de emergencia. Estas dos evaluaciones no son separadas, deberían de estar interconectadas y deberíamos tener algún mecanismo de comunicación entre el prehospitalario y el hospitalario para poder estar preparados, pero ambas sí seguían de las mismas reglas de seguir un orden, como hemos hablado en evaluación sistemática del ABCDE, para poder identificar qué lesiones son de riesgo inminente de muerte e intervenir sobre ellas. ¿No? En el contexto prehospitalario, sobre todo, y también a nivel hospitalario, vamos a tener en cuenta también la necesidad de hacer un triaje de estos pacientes, porque muchas veces, dependiendo de la cantidad de víctimas, puede que no tengan los recursos suficientes para poder atenderlos a todos, o puede ser necesario trasladar a algunos a instituciones diferentes, a instituciones con mayor capacidad resolutiva, de acuerdo a sus necesidades. Y todo esto implica que debemos estar preparados. Si yo trabajo en un establecimiento de salud de primer o segundo nivel de atención, debo de tener cómo va a ser mi protocolo de atención de paciente politraumatizado en la medida de las intervenciones que yo puedo realizar en mi nivel de atención y también cómo va a ser mi protocolo de referencia para estos pacientes, es decir, a qué institución yo debería de referirlos y bajo qué circunstancias yo podría optar por tomar referir a otra institución. ¿A qué me refiero con esto? A veces nos ha pasado de que un centro de salud recibe a un niño politraumatizado
y lo quieren llevar de frente al hospital del niño sin haber hecho una estabilización inicial y esto al final repercute negativamente sobre el pronóstico del niño, como vamos a ver más adelante. Entonces, debemos tener siempre una preparación, tanto en el ámbito prehospitalario como en el ámbito hospitalario. Debemos de valorar qué intervenciones podemos realizar en el prehospitalario de acuerdo a la capacitación que tenga mi personal, las capacidades sobre todo de controlar vía aérea y controlar hemorragias externas sanguinantes, las estrategias de inmovilización del paciente y transporte, y ciertamente hay que tener en cuenta que en el prehospitalario tampoco no nos vamos a poner a hacer muchas intervenciones, debemos hacer las necesarias para obtener la información relevante y luego, de acuerdo a nuestros protocolos, decidir el traslado del paciente, ¿no? A nivel hospitalario, y acá ya vamos al segundo nivel de atención, tengo que estar preparado para la atención de estos pacientes, ¿no? Si estoy en un hospital nivel uno, nivel 2, debo de tener en cuenta los recursos que necesito para atender a un paciente pediátrico politraumatizado, considerando de que vamos a variar muchos recursos en función de edad, talla, peso. Entonces, debo de tener esto mapeado en mi institución, si tengo los recursos y no solicitar, ¿no? Que los equipos estén operativos, debe haber una evaluación constante de que los equipos estén en óptimas condiciones. E idealmente, si yo sé que va a llegar un paciente politraumatizado, podría ir calentando los fluidos intravenosos, tener mi monitor preparado, pedir la ayuda de aquellos recursos adicionales, como podría ser una radiografía portátil o el personal de laboratorio que esté listo para que cuando llegue el paciente podamos intervenirlos como equipo de forma rápida. Y no olvidar el uso de equipos de protección personal, ¿no? Cuando hablamos de un paciente que ha sufrido un accidente, puede que haya sangre, secreciones, y esto puede ser también un riesgo para el personal y por lo tanto siempre se deben manejar las precauciones estándar y el uso de equipos de protección personal. Hablando un poquito solo sobre triaje, ya hemos visto una charla sobre triaje a nivel hospitalario, el triaje en urgencias de pediatría, pero cuando hablamos a nivel prehospitalario, la situación puede ser un poco diferente, ¿no? En el lugar de los hechos, vamos a tener un primer contacto con el paciente que ha sufrido un accidente. Tenemos que siempre tener un cuidado de la seguridad en la escena, de que el yo atender a este paciente no ponga en riesgo mi vida. Voy a hacer una evaluación inicial y una estabilización de las cosas prioritarias y vamos a hacer un proceso de inmovilización y vamos a hacer un primer triaje. Este triaje define si yo debo trasladar o no debo trasladar a este paciente en ese momento. Y lo otro es, si hay múltiples víctimas, ¿cuál paciente debo trasladar primero y hacia dónde lo debo trasladar? ¿No? Es muy importante, como mencionaba, tratar de tener algún sistema de comunicación con mi centro de referencia para que se vayan activando los protocolos respectivos, ¿no? En la emergencia ya el triaje está enfocado a definir la gravedad de las lesiones y también definir el área específica donde debería atenderse ese paciente, si puede ser atendido en un tópico o tiene que pasar a la unidad de trauma shock o es un paciente que tiene que entrar a sala de operaciones de forma urgente, de acuerdo a a las necesidades del mismo. Cuando tenemos múltiples víctimas, la situación es un poco más compleja, porque cuando es una sola víctima, yo voy a valorar la gravedad del paciente o el grado de urgencia de acuerdo a la gravedad de las heridas, a la complejidad del manejo, y voy a tomar una decisión en qué momento lo voy a atender. Pero cuando tengo múltiples víctimas, ahí sí tengo que empezar a priorizar cuáles son los pacientes que están más graves. El uso de algunas herramientas como scores para valorar la gravedad del trauma pueden ayudarme en esto, como el índice de trauma pediátrico, que lo vamos a ver más adelante. Y definitivamente debemos tener algún sistema de triaje sistematizado. La situación se complica más cuando estamos frente a un accidente con víctimas masivas, que es aquella situación donde la cantidad de víctimas supera la capacidad de respuesta de mi institución, en donde yo tengo que priorizar qué paciente tiene mayor posibilidad de sobrevivir. No voy a atender necesariamente al que está más grave, porque si hay un paciente que está más grave, pero que sus posibilidades de sobrevida son bajas, yo no puedo desperdiciar recursos en ese momento. Tengo que escoger aquellos pacientes que tienen mejores posibilidades de sobrevivir con el número de recursos limitados que tengo. Características particulares sobre la valoración en el trauma pediátrico es que debo de tener en mente que la hipotensión, que sabemos es tardía en los niños que están con un cuadro de shock, se debe valorar con valores referenciales específicos para la edad, ¿no?
que el compromiso respiratorio va a ser uno de los que rápidamente va a afectar la actividad cardiovascular. El niño que entra en hipoxemia rápidamente puede entrar en bradicardia y llevar a un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, es importante valorar pronto el uso o el manejo de una vía aérea de emergencia, una vía aérea avanzada, ¿no? El intubar a un paciente en la escena es una situación que se debe valorar con mucho cuidado y sobre todo de acuerdo a las capacidades de mi equipo de respuesta o de rescate, ¿no? Hay que tener en cuenta si vamos a derivar al paciente mientras se realiza una transfusión. También tener las consideraciones cuando ha habido una herida por arma de fuego en una cavidad tórax, abdomen o cuello, porque pueden haber muchas lesiones internas que no son evidentes al momento de evaluar al paciente, y aquellos pacientes que tienen un trauma craneal, sobre todo cuando el Glasgow está por menos de 8. Son pacientes que son prioritarios de ser trasladados. Como mencionaba, existen scores para categorizar la gravedad del trauma. En realidad existen scores que se basan solo en lesiones, que se basan solo en datos fisiológicos. Y para pediatría, uno de los más usados es este, que es el índice de trauma pediátrico, que se va a basar en estas dos cosas, ¿no? En aspectos anatómicos y en lesiones, como el peso, las características de las heridas o la presencia de fractura, pero también en datos fisiológicos, ¿no? En cómo está la vía aérea, si es una vía aérea mantenible o no mantenible, cómo está la presión arterial. Y una cosa importante, porque a veces es difícil en una situación de emergencia tomar la presión arterial porque no tenemos el manguito adecuado, pero un dato que se da como alternativa es el valorar comparativamente los pulsos centrales y periféricos, ¿no? De acuerdo a eso también puedo dar un puntaje. Y el estado del nivel de conciencia. De acuerdo a este score, yo puedo dar un puntaje que si se encuentra por encima de 8, estoy hablando de que es un trauma leve a moderado. Pero si es que el score está por debajo de 8, estoy hablando de un trauma severo y debe ser trasladado a un centro de trauma idealmente, ¿no? Es decir, un hospital especializado. Porque la mortalidad empieza a aumentar y eso lo podemos ver en esta tabla donde a partir de 8 empieza a aparecer mortalidad y cuando el score está por debajo de 0, la mortalidad es casi del 100%. Eh, Cuando tenemos múltiples víctimas, vamos a usar sistemas de triaje usualmente de 4 niveles, caracterizado por aplicar colores, ¿no? Rojo de atención inmediata, amarillo de atención urgente, verde de atención no urgente, y el negro, que son aquellos pacientes o que ya han fallecido o que están prontos a fallecer y por los cuales no voy a trasladarlos, ¿no? Ahora, si bien puedo tener acá pacientes que todavía están vivos, que están en estado agónico, una cosa importante es que debo también tener establecido ciertas medidas de cuidados paliativos para poder manejar lo que es dolor y que estas personas tampoco no pasen por un sufrimiento adicional, a pesar de que ya no hay expectativas de que pueda rescatarlos o podamos salvarlos, ¿no? Este es un modelo de las tarjetas que se utilizan. Sobre todo sirven para que cuando hay víctimas masivas, esto yo lo puedo poner en el pecho o en la mano del paciente y todo el personal puede identificar rápidamente qué prioridad es, ¿no? Existen formas de triaje sistematizado en lo que es los traumas de múltiples víctimas. Uno es este que es el más sencillo de todos, el triaje short, que básicamente es yo pregunto, ¿quiénes se pueden parar? ¿Quiénes pueden caminar? Todos aquellos que caminan son verdes. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes pueden hablar? Y quienes obedecen órdenes sencillas, que significa que están conscientes, son amarillos. Y aquellos que no han respondido hasta este punto, yo voy a evaluar si es que respiran y si tienen signos de circulación, en cuyo caso, si están presentes, son un rojo y debo trasladarlos rápidamente, y si no, ya consideraría como un negro y son pacientes que no van a ser trasladados, ¿no? Esto asociado a un tratamiento de las hemorragias exsanguinantes que sean evidentes con compresión. Este es otro modelo de triaje que es el STAR, que tiene también una versión pediátrica, que es muy similar, ¿no? Los que caminan son verdes, luego voy a valorar la respiración. En el caso de niños, sí se considera la posibilidad de dar respiraciones de rescate, porque a veces con las respiraciones de rescate mejoramos un poco la hipoxemia y eso hace que el paciente empiece a respirar por su cuenta. Y luego voy a valorar la parte circulatoria y la conciencia para poder determinar si es un paciente que debe ser trasladado de inmediato o si es que puede ser un traslado posterior, ¿no? Una amarilla. Este es otro sistema de triaje también que se da en dos fases, una primera evaluación general y luego ya la evaluación específica de cada paciente.
Sea cual fuera el que elijamos, debemos de tenerlo también socializado en nuestro centro o con nuestro equipo de atención prehospitalaria si es que tenemos esta comunicación, ¿no? Muy bien, yéndonos ahora sí de fondo. Yo tengo el paciente que ha sufrido un accidente, se cayó, por ejemplo, del segundo piso. Ya hice mi primera valoración general, que si se dan cuenta maneja también los mismos criterios del triángulo de valoración pediátrica, y voy a ir a mi evaluación primaria, que es el ABCD. Una variante que se ha presentado es de que cuando existe una hemorragia masiva, una hemorragia sanguinante evidente, la circulación pase a ser un primer punto. Es decir, el control de la hemorragia debe estar al inicio, cuando hay una hemorragia sanguinante. De ahí que existan nuevas memotecnias como el protocolo March, donde el primer punto es el control de hemorragias masivas, luego el manejo de vía aérea, luego la respiración, la circulación y por último lo que es hipotermia y head, cabeza, que es el sistema nervioso central, o el protocolo XABCD, que es el mismo ABCD que conocemos, pero añadiendo una X adelante para el control del sangrado sanguinante, ¿no? Y recordar que en este primer momento, esta primera evaluación que se debe dar en unos 5 minutos, yo lo que voy a buscar es las lesiones de riesgo inminente de muerte para intervenir sobre ellas. Entonces, en la vía aérea también tengo que asociar lo que es la inmovilización cervical, que en un primer momento se va a dar de forma manual. Debo de inmovilizar siempre el cuello en todo traumatismo de alta energía o si es que el paciente presenta algún signo o síntoma de posible lesión medular o si hay una disminución del nivel de conciencia. En todos esos pacientes debo de inmovilizar cuello. Debo valorar la necesidad de uso de analgesia y sedación pronta en niños. ¿Por qué? Porque el dolor puede generarme una dificultad para poder evaluarlo adecuadamente. Debo posicionarlo de forma adecuada para aperturar la vía aérea, recordando que no debo de hacer una hiperextensión del cuello, sino aplicar una maniobra de tracción mandibular o una triple maniobra modificada para poder abrir la vía aérea. Una vez que verifico que la vía aérea está permeable, que puedo verlo escuchando, si el niño llega llorando con buen llanto o está hablando, pues ya estoy viendo que es una vía aérea patente, pero si pueden haber presencia de secreciones o cuerpos extraños, los cuales debo de manejarlos y retirarlos en el momento. Y en el caso de que sea un paciente que tiene alteración del sensorio o veo que hay un alto riesgo de que esa vía aérea se pueda colapsar, deberé hacer un manejo avanzado de vía aérea, ¿no? Y puede esto ser con una intubación orotraqueal, el uso de una máscara laringea o en algunos casos el uso de una cricotirotomía con la boca. Estas imágenes muestran la técnica para inmovilización cervical que puede hacerse de forma cefálica, es decir, yo parándome a la cabecera del paciente o de forma lateral cuando yo estoy acostado del paciente, ¿no? Cuando yo estoy en posición cefálica, vemos que no solo hace la inmovilización cervical, sino que a la par está haciendo tracción mandibular y abriendo la boca, que vendría a ser lo que es la triple maniobra. Luego vamos a ir a la B, que es la respiración. Paciente que ha sufrido un trauma grave, siempre aportar oxígeno al 100% cuando llega o cuando lo estoy hablando inicialmente, hasta que ya complete la evaluación y vea si realmente lo necesita. Y en el examen físico voy a buscar aquellos datos que me orienten a pensar de alguna de estas lesiones de riesgo inminente de muerte, como pueden ser deformidades, desplazamientos de la tráquea, presencia de hematomas, contusiones, el patrón respiratorio que tenga el paciente. Puedo percutir buscando timpanismo matidez, puedo palpar para ver si hay desniveles, crepitación, dónde está ubicado el choque de punta cardíaco y auscultar para ver cómo está el pasaje del murmullo vesicular y si hay algún ruido asociado, ¿no? ¿Qué lesiones puedo encontrar? Podría encontrar un neumotórax a tensión, que lo identifico clínicamente, ¿no? Tráquea desviada, timpanismo en el tórax y los signos de dificultad respiratoria y probablemente shock por el shock obstructivo. Si yo identifico clínicamente un neumotórax a tensión, lo que debo hacer es un drenaje de emergencia, una toracocentesis de segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí puedo punzar y disminuir la presión que hay dentro del tórax y esto permitir que la circulación mejore. Un neumotórax abierto, que se da cuando hay un traumatismo penetrante, en este caso lo que haré es ocluir la herida con un apósito y hacer un cierre solo por 3 lados, dejando un lado que funcione como válvula para evitar de que el aire se quede retenido dentro del espacio pleural.
En casos de hemotorax masivos, deberé valorar el colocar un drenaje pleural y el manejo correspondiente del shock. Cuando hay contusión pulmonar, el manejo inicial va a ser siempre oxigenoterapia y en algunos casos debo valorar el uso de ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. Y en caso de un bolet costal, un tórax inestable, que es cuando se han fracturado más de dos costillas en más de 2 puntos, voy a necesitar administrar analgesia, sedar al paciente y valorar la necesidad de ventilación mecánica de acuerdo al estado ventilatorio del paciente. Muy bien. En la circulación vamos a tener que asociarlo al control de hemorragias. Como mencionábamos, voy a hacer una evaluación hemodinámica completa, voy a buscar signos que me hagan sospechar de hemorragias internas. Si es que hay una hemorragia externa, esta debe de haber sido manejada con compresión o con la utilización de algún torniquete y debo buscar un acceso vascular. Y acá uno de los puntos importantes a tener en cuenta para lo que es primer y segundo nivel de tensión es de que si yo no alcanzo a ubicar una vía periférica, no debería demorar en tomar la decisión de hacer una vía intraósea, ¿no? Porque esta me va a permitir no solo tomar muestras para exámenes, sino también administrar fluidos y manejar el paciente en caso tenga un cuadro de shock. Para valorar si mi paciente está en shock, voy a necesitar evaluar las funciones vitales. Puedo usar el índice de shock como una herramienta para ayudarme, sobre todo al monitoreo. Y luego tendré que hacer una categorización aproximada del grado de hemorragia que ha tenido mi paciente. Recordemos que las funciones vitales en los niños varían de acuerdo a la edad y como mencionaba en la charla anterior, hay que procurar tener una tabla que la puedo tener en mi sala de emergencias, que la puedo tener en mi fotocheck adherido, una tabla donde tenga las funciones vitales de acuerdo a los distintos grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, esta es la tabla propuesta por el ATLS. En lo que es presión arterial, sí tengo como referencia la memotecnia que les comentaba, de que cuando un niño es menor de un año, el percentil 5 de presión arterial sistólica va a ser 70. En aquellos niños de 1 a 10 años va a corresponder a 70 más el doble de la edad en años. Y en aquellos mayores de 10 años va a corresponder a 90. Por debajo de estos valores estoy con un paciente hipotenso. Y el índice de shock es una herramienta clínica que se basa en dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y nos va a poder servir para evaluar la severidad del shock y también cómo responde este a nuestras medidas de manejo con nuestras medidas de resucitación de fluidos, ¿no? En adultos tiene un poco más de estudios y está más definido que un índice de shock normalmente debería estar en menos de 0,8. En niños va a variar de acuerdo a la edad y podemos ver esta tabla donde se establecen de acuerdo a los distintos grupos etarios un valor de índice de shock referencial. Y esto nos puede servir para poder, sobre todo, hacer un monitoreo. Si yo tengo un paciente que ingresa con un índice de shock de 3,5 y yo le administro un bolo de fluidos y con eso baja a 2,7, por ejemplo, en un niño menor de un año, yo veo que está respondiendo a mi terapia con fluidos y eso ya me va dando información para mi evaluación. La categorización del shock hemorrágico, es decir, de la determinación del grado de hemorragia, es muy importante para poder yo definir si voy a hacer un abordaje convencional del shock o si voy a necesitar transfundir hemoderivados, ¿no? ¿Y de qué me voy a guiar? De la clínica, aquel paciente que tiene una hemorragia pero que sus funciones vitales están estables, va a ser una hemorragia grado 1, o sea, menos del 15%. Cuando ya empiezo a presentar taquicardia y empieza a disminuir un poquito la presión de pulso, vamos a tener una hemorragia grado 2 que está entre el 15 y el 30%. Ya cuando es evidente la taquicardia, empiezo a tener hipotensión, empiezo a tener taquipnia, y disminución del flujo urinario o alteración del sensorio, ya estoy frente a una hemorragia de grado 3, es decir, entre un 31 y 40% de pérdida de la volemia. Y cuando ya el paciente está francamente chocado, tengo taquicardia, hipotensión, tengo taquipnia, no está orinando mi paciente y tiene marcada alteración del sensorio, ya estoy frente a una hemorragia de grado 4, que es una pérdida de más del 40%. Las hemorragias grado 3 y grado 4 deben manejarse con hemoderivados, como vamos a ver más adelante. Si yo estoy en un hospital que tengo la posibilidad de hacer una gasometría, el valor del exceso del déficit de base también me va a poder orientar para categorizar el grado de hemorragia en mi paciente. Entonces,
Para manejar el choque hemorrágico tenemos dos formas de hacerlo. La reanimación con fluido secuencial, que es la reanimación clásica que siempre nos han enseñado, y la reanimación con control de daño hemostático. ¿Qué es una reanimación con fluido secuencial? Me llega el paciente, yo digo, está en un shock, voy a administrar un bolo de cloruro de 20 cc por kilos, reevaluaré, iré a segundo bolo, reevaluaré, iré a tercer bolo. Si es que no mejora con tercer bolo, pensaré en otra causa de shock. Puede ser séptico, puede ser neurogénico y necesitaré tal vez usar vasopresores, ¿no? En estos pacientes, este tipo de reanimación lo vamos a usar en aquel paciente que no tiene un trauma grave y que no tiene una hemorragia exsanguinante, ¿no? Y voy a utilizar cristaloides, suero fisiológico o Ringer lactato. Hay que tener en cuenta que por cada 3 mililitros de cristaloides que yo pongo, estoy recuperando uno de volemia, es decir que eh, si considero si yo le estoy pasando 300 mililitros de cloruro, puede ser de que en realidad en el intravascular solo van a quedar 100 porque los otros se van a difundir, ¿no? Recomendación, que los fluidos sean calentados. Y si yo tengo un calentador de fluidos en mi emergencia, genial. Y si no, podría calentarlos en baño María o en algunos casos hasta en microondas. El uso de coloides puede ser un poco controversial, lo puedo utilizar. Se recomienda el usar la albúmina al 5%, los almidones de bajo peso molecular, porque a veces los otros coloides, como las gelatinas, no han demostrado mayor beneficio, incluso presentan algunos efectos secundarios. Y si no hay respuesta después del segundo bolo de cloruro, pensaré en administrar un paquete globular, ¿no? En aquellos pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, que no me responden a volumen con cristaloides, yo puedo incluso pasar sangre sin prueba cruzada, un paquete O negativo, para ver si es que es por hipovolemia que este paciente está en paro cardiorrespiratorio. Ahora, si yo tengo un paciente con alto riesgo de coagulopatía de consumo, como puede ser una hemorragia grado 3, grado 4, un paciente con un índice de trauma pediátrico menos de 8, que tenga una lesión exsanguinante, ¿no? Una lesión de grandes vasos, un trauma abdominal cerrado, una fractura de pelvis inestables, en estos pacientes yo debo de evitar en la medida de lo posible administrar cristaloides. Y lo que debo de hacer es prontamente administrar hemoderivados. En estos pacientes yo no voy a buscar llevarlo a la normalidad, es decir, yo no lo voy a buscar llevar a un percentil 50 de su presión, de su frecuencia cardíaca, no. En estos pacientes lo que yo voy a buscar es que perfundan bien, que tenga un llenado capilar adecuado y que tenga una diuresis de por lo menos 0,5 mililitros por kilo hora. Entonces, llega el paciente, digamos, con una fractura expuesta, con sangrado exsanguinante en el húmero. Yo he hecho mi torniquete, ya coloqué mis vías periféricas y lo que voy a hacer es valorar. Si está en una hemorragia de grado 3, grado 4 o tiene este riesgo de hacer coagulopatía, lo que voy a hacer es pasar un primer bolo de cristaloides, que puede ser cloruro, puede ser Ringer lactato, a 20 cc por kilo, y luego voy a pasar una primera tanda de transfusiones que incluyen un paquete globular, un plasma y plaquetas en una relación 1-1-1. Esto en niños lo tengo que calcular por volumen. Paquete globular es 10 cc por kilo, plasma es 10 cc por kilo y plaquetas es una unidad por cada 10 kilos de peso. Si cuando yo llego, le puse la vía, tomé exámenes y luego me llega el resultado de que la hemoglobina de ingreso estaba en menos de 7, podría pasar un doble paquete globular con uno de plasma y uno de plaquetas, ¿no? También está considerado en estos pacientes usar ácido tranexámico, 15 miligramos por kilo en 10 minutos, y luego una infusión de 2 miligramos kilo hora durante 8 horas o antes, si es que para el sangrado. O sea, si para el sangrado, suspendo el ácido tranexámico. Y deberé valorar si estos pacientes no tienen que entrar a sala de operaciones urgentes para una cirugía de control de daño. En este tipo de reanimación, como mencionaba, no voy a irme a la normalidad, voy a buscar que la diuresis esté en por lo menos 0,5 por kilo, una temperatura corporal de 36, que la conciencia mejore un poco, que haya una hemoglobina de 7, un déficit de base de menos 6 y recordar el calcio, fibrinógeno y plaquetas estén el fibrinógeno en 1,5 2 gramos por litro y las plaquetas por lo menos en más de 50.000 como meta de reanimación. Muy bien, eso es en la parte circulatoria. Y luego en la parte del déficit neurológico toca valorar nivel de conciencia, ver pupilas, tamaño, reactividad y simetría para valorar si puede haber un sangrado intracraneal, ver glicemia capilar, porque es importante que si la conciencia está alterada y es una hipoglicemia, a veces no hay un daño cerebral y solo administrando destroza podría mejorar el paciente.
buscar si hay signos de hipertensión endocraniana, si hay sospecha de una lesión de herniación y si es que el paciente convulsiona, hacer el manejo respectivo. Y algo muy importante va a ser, luego de que he evaluado esto, es exponer al paciente y ver qué otras lesiones puedan estar ocultas debajo de la ropa. Una vez que he identificado las lesiones, rápidamente debo cubrir al paciente, porque recordemos que la hipotermia es una situación de riesgo vital, ¿no? Tapar al paciente, calentar sueros, usar mantas calientes, ¿no? Muy bien. ¿Qué puedo adjuntar? Hay paraclínicos que ahora son cada vez más disponibles, ¿no? Mencionábamos la glucosa, que la puedo tomar de un hemoglucotés durante mi evaluación primaria. Si por ahí estoy en un hospital que tiene un equipo de gases arteriales, tal vez podría tomar una gasometría al ingreso. El uso del monitor, del oxímetro de pulso, que ahora ya está disponible en todos los niveles. Y el colocar sondas, sobre todo sonda nasogástrica y sonda vesical, siempre que no haya una contraindicación, ¿no? Otros exámenes se van a valorar de acuerdo al estado del paciente. Y entre ellos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Es importante que si yo tengo un monitor, le coloque los electrodos al paciente para buscar si es que hay arritmias que me podrían hablar de una contusión cardíaca o si es que hay, por ejemplo, una actividad eléctrica sin pulso, podría estar frente a un taponamiento cardíaco o una tensión en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. También hay que tener en cuenta que la hipotermia severa puede producir arritmias. La oximetría de pulso, que me puede ayudar a ver qué tanto está oxigenando mi paciente. Hay que tener en cuenta de que no mide la presión parcial de oxígeno o el nivel de dióxido de carbono. Y si tengo, por ejemplo, un paciente que se ha accidentado en el contexto de un incendio, puede que la oximetría sola no refleje realmente el grado de oxigenación del paciente. Y en la medida de lo posible tratar de buscar hacer una gasometría. Los datos de frecuencia respiratoria y capnografía, si es que la tuviera disponible, me van a también dar mucha información, sobre todo si he necesitado el uso de un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? La capnografía va a ser uno de los métodos más importantes para determinar si he intubado al paciente de forma correcta. Lo que mencionaba de los sondajes, el catéter urinario y el catéter nasogástrico, en realidad sí se debería colocar en todo paciente politraumatizado que se encuentre grave, pero debo tener ciertas consideraciones, ¿no? El catéter urinario me va a servir para valorar el flujo de orina, que ya vimos que es una de mis metas de reanimación, también para tomar muestra de orina, pero está contraindicado si hay sospecha de lesión uretral, es decir, si yo veo que hay algún hematoma o una lesión en los genitales o en la zona perineal, no debería de colocar una sonda urinaria, sino debería idealmente hacer un uretrograma retrógrado, básicamente colocar una pequeña sondita en la punta de la uretra y administrar sustancia contra sí y tomar una radiografía para ver si hay un trauma uretral o no. Porque si hay trauma uretral, lo que correspondería sería hacer una talla vesical. Por otro lado, la sonda nasogástrica me puede servir para descomprimir estómago y disminuir el riesgo de aspiración del paciente, pero si es que tengo alguna sospecha de fractura de base de cráneo, debo de insertarla por vía orogástrica, ¿no? Para evitar el riesgo de que la sonda pueda ingresar a lo que es la cavidad craneal. Las imágenes, se hablaba mucho de tomar las radiografías, a veces se hablaba de la secuencia de trauma, ¿no? Radiografía de tórax, de pelvis y de cuello, de columna cervical lateral. En realidad, actualmente se busca tomar las radiografías que se vean necesarias de acuerdo a la evaluación clínica, ¿no? Lo que está cobrando mucho más valor últimamente, o que nos ayuda mucho, sobre todo en la evaluación primaria, es el uso de la ecografía al pie del paciente, sobre todo con los protocolos de trauma, como es el protocolo FAST, que me puede orientar a identificar sitios de sangrado oculto y también a valorar lesión a nivel pulmonar, como la presencia de un neumotórax. Esto solo para verlo general, vamos a tener otra clase que vamos a hablar propiamente de POCUS, pero normalmente en un protocolo FAST voy a hacer estas 4 medidas básicas, estas 4 vistas a nivel hepatorrenal, esplenorenal, a nivel subsifoideo para ver el corazón y ver si no hay derrame pericárdico, y a nivel suprapúbico para ver si es que hay presencia de líquido libre. Y adicionalmente puedo incrementar una ecografía torácica para lo que sería un protocolo FAST extendido, que me puede también dar información sobre lesiones pulmonares. Muy bien, vamos rápidamente en lo que es evaluación secundaria. Una vez que yo he hecho esta primera evaluación, que debe durar 5 minutos, que obviamente no es que yo la haga sola, sino debo hacerlo conjunto con todo mi equipo, voy a ir a una segunda evaluación. Acá tengo que hacer mi historia clínica, y mi historia clínica tiene que ser bien dirigida a identificar alergias, si el paciente toma alguna medicación,
si hay alguna enfermedad de fondo, cuándo ha sido la última ingesta y cómo ocurrió el accidente. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a las características del accidente, yo me puedo anticipar o puedo sospechar qué tipo de lesiones pueda tener ocultas este paciente, ¿no? Si fue un trauma cerrado, por ejemplo, en un accidente automovilístico y ha habido un golpe sobre el tórax, sobre el abdomen, o si es un trauma penetrante, también puedo pensar qué órganos pueden haberse lesionados, ¿no? Si ha habido lesión térmica, por ejemplo, en una explosión, una deflagración, pueden haber quemaduras a nivel de vía aérea, y yo debo de tener esto en cuenta para tomar decisiones sobre el manejo de la vía aérea. O si ha habido exposición a químicos o sustancias tóxicas o radiación, también tengo que tenerlo en cuenta para mi seguridad al momento de abordar a este paciente. Y de acuerdo al mecanismo de lesión, yo puedo anticipar qué tipo de injurias o qué tipo de lesiones podría tener el paciente y buscarlas, ¿no? Si es que, por ejemplo, fue un peatón atropellado, si fue a baja velocidad, probablemente las lesiones sean básicamente en las piernas, en las extremidades inferiores. Pero si fue a alta velocidad, lo más probable es que haya salido eyectado y puede haber lesiones múltiples, lesión a nivel de cabeza, cuello y las extremidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo ha sido el accidente, yo voy a tener información. Lo otro es hacer un examen físico nuevamente completo, ahora de cabeza a pies, ordenado y de forma secuencial, para identificar qué lesiones se encuentran. Y el identificar las lesiones en este examen secundario debe ir de la mano con establecer un plan de trabajo. Es decir, yo evalúo cabeza, palpo que hay una crepitación a nivel maxilar, entonces puedo decir, puede haber una fractura a nivel de macizo facial, voy a necesitar una tomografía macizo facial, ¿no? Entonces, y una interconsulta cabeza y cuello, tal vez si es que tengo disponible, ¿no? Pero debo de, en mi evaluación, establecer mis necesidades de procedimientos técnicos, de exploraciones complementarias y si necesito consultar a alguien más, ¿no? Los exámenes auxiliares de laboratorio tienen que ser dirigidos a lo que estoy sospechando. Tal vez en términos, por decirlo, básicos, debería de pedir cuando un paciente llega politraumatizado pruebas cruzadas, hemograma y pruebas de coagulación, ¿no? Y una bioquímica básica como glucosa, gasometría si la tengo disponible, función renal, amilasa, lipasa, albuminas y enzimas musculares y cardíacas, de acuerdo a lo que yo voy sospechando, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un trauma abdominal, la presencia de hipertransaminasemia sugiere que hay una lesión intraabdominal, ¿no? Debo solicitar un examen de orina y hablamos de las imágenes. Hay que tener en cuenta que en niños, si yo quiero hacer, si tengo un niño hemodinámicamente inestable, no es lo ideal trasladarlo para hacer una tomografía abdominal, porque esta toma mucho tiempo, voy a exponer al niño a un ambiente frío y realmente puede complicarse, ¿no? Entonces ahí la ecografía va a ser mi imagen de inicio para tomar decisiones. Si el paciente está hemodinámicamente estable y tengo sospecha de trauma abdominal, puedo hacer una tomografía abdominal y recordar que siempre la tomografía abdominal en niños es con contraste, ¿no? Para poder ver bien las lesiones, ¿no? De acuerdo, si tengo signos en la radiografía de cuello de que pudiera haber alguna lesión a nivel de la columna cervical, pedir una tomografía cervical, o si tengo sintomatología neurológica, idealmente una resonancia. Claro que esto ya normalmente se da en un tercer nivel de atención. Y todos los pacientes deben ser evaluados de forma continua buscando nuestras metas de remisión. No olvidar de que debo manejar dolor y ansiedad, y en algunos casos esto puede implicar el uso de opioides de forma temprana para controlar el dolor. Y luego decidir dónde este paciente debe ser atendido, si lo puedo atender en mi hospital nivel 1, nivel 2, o si debo de referirlo a un hospital nivel 3 o más especializado, ¿no? Y de ahí vamos con el tema de el traslado. Entonces, hay un concepto en lo que es el traslado, sobre todo el paciente politraumatizado, que se basa en el estabilizar antes de transferir. Y esto tal vez sea un problema que se ve muy frecuente. A veces llega un paciente a un hospital nivel 1, a un accidente de tránsito, por ahí el que lo atiende sabe que sobrepasa su capacidad resolutiva, pero en lugar de detenerse y por lo menos hacer el ABCD inicial, lo suben a la ambulancia y lo llevan corriendo al otro hospital. Y esta situación de coger al paciente y llevarlo de forma estrepitosa, en realidad va en contra del pronóstico del paciente,
¿no? Entonces siempre debo de estabilizar en la medida de lo posible, ponerle un acceso venoso, administrar oxígeno, inmovilizar fracturas, inmovilizar cuello, que lo puedo hacer rápidamente y luego trasladar, ¿no? El transporte, bueno, existe un transporte primario que es el de la escena del accidente hacia el primer hospital y un transporte secundario que es cuando de un centro asistencial no tengo capacidad resolutiva, lo tengo que llevar a uno mayor, ¿no? Siempre que voy a decidir trasladar a un paciente, debo de valorar riesgo-beneficio y debo de informarle a la familia. A veces pecamos por querer decirle a la familia, no, que allá lo vamos a llevar y allá van a solucionar el problema. Y a veces en realidad el accidente ha sido tan grave o el estado del niño está tan crítico que incluso llevándolo al mejor hospital, el pronóstico es malo. Y a veces la familia, si no ha sido informada, puede generar problemas o a veces piensan que no se hicieron bien las cosas a pesar de que se pudieran haber hecho bien, ¿no? Ciertamente, si yo tengo que trasladar a un paciente, no puedo demorarlo por hacer estudios que se pueden realizar en el hospital de destino, ¿no? Es decir, por ejemplo, si llega a mi hospital 2 un paciente tequeado, yo sé que tengo que hacer una tomografía, pero no tengo tomografía en mi hospital, estoy coordinando con un particular para que le haga la tomografía, pero ya me aceptaron la referencia, a veces es mejor referirlo y que la tomografía se haga en el hospital de destino para poder ganar tiempo, no perder tiempo en hacer estudios que no son necesarios para la estabilización. Y importante lo que es la comunicación. Y algo que todavía falta en nuestro país, que se debería de fomentar, es el desarrollo de un centro coordinador de emergencias que establezca esta comunicación con el equipo que va al lugar del accidente, con el hospital de primer nivel o segundo nivel donde va a llegar el primer punto de llegada y luego con el hospital pediátrico de referencia, dado que este transporte debe ser comunicado y sobre todo comunicar cualquier alteración que esté ocurriendo con el niño durante el traslado, debe ser comunicado al hospital receptor, ¿no? Y si es que yo decido trasladar a un niño crítico, debo informar a la familia e idealmente firmar un consentimiento informado explicándole los riesgos inherentes del traslado, porque mover a un paciente crítico implica riesgos para el mismo paciente. Hay otra frase que dice, el hospital más pequeño siempre va a ser mejor que la ambulancia más equipada, ¿no? Esto sobre las fases de traslado, recordar que siempre debemos hacer una primera activación, preparación del equipo. Cuando yo voy a trasladar a un paciente grave, debo tener todos los materiales que pudiera necesitar. Hablamos de oxígeno, hablamos de sondas, tubos, dispositivos para manejo de vía aérea, todo lo que pudiera necesitar, idealmente debería tenerlo listo en una maleta para poder llevarlo durante el traslado. El paciente se puede extubar en el camino, el paciente que inicialmente no tenía dificultad respiratoria puede hacer un hacerlo y luego hacer la primera transferencia al vehículo. Hay que tener en cuenta, es ahí donde pueden salirse las ondas, puede estubarse, puede, eh, qué sé yo, puede perderse una vía periférica, entonces deben ser momentos que deben tener mucho cuidado y deben ser entrenados, ¿no? Algo importante recordar que el paciente debe ser inmovilizado y esto debe ser hecho por un equipo entrenado. Idealmente el paciente se inmoviliza en supino y se moviliza en bloque, ¿no? Puede utilizar dispositivos como collarines y fijadores externos para poder ayudar a la inmovilización. Hay que recordar que el niño pequeño tiene un occipucio prominente, entonces yo debo de tener una tabla que tenga este desnivel para poder evitar de que se flexione el cuello. Y recordar que la movilización del paciente debe hacerse coordinada y en equipo, ¿no? Normalmente para mover un paciente adulto necesitamos un mínimo de 3 personas, ¿no? En este video vemos cómo primero colocan un collarín. Ojo que el collarín, si bien me disminuye la movilidad del cuello, no moviliza completamente. Para eso necesito los inmovilizadores laterales. Siempre debo colocarlos si es que voy a trasladar al paciente, ¿no? Y vemos cómo acá la movilización del paciente se realiza por 3 personas para poder lograr de que
mueva, vamos a dar un poquito, vemos cómo lo mueven en un solo bloque, manteniendo alineada la columna, que va a ser nuestro principal referente, ¿no? Y luego se apoyan para poder movilizar la tabla, ¿no? Si tengo una cuarta persona, puedo ayudarme a movilizar la tabla rígida. Muy bien. Una vez que esté en el vehículo, debo de sujetar no solo el paciente de la camilla del vehículo, sino la camilla de la ambulancia debe estar bien sujeta, ¿no? Y todos los dispositivos, monitores, bombas de infusión, sueros deben estar bien sujetos dentro del vehículo, ¿no? Idealmente, tenemos que valorar qué tipo de transporte va a requerir este paciente. Nuestro país es un país que tiene distintas áreas geográficas y por lo tanto es un poco más difícil el traslado, ¿no? Si bien las referencias bibliográficas hablan de transporte terrestre o aéreo, con estas referencias, acá hemos visto que en el país hemos usado transporte fluvial en la selva para mover en botes a pacientes que son accidentados porque es el mecanismo que hay para trasladar, ¿no? Igual el transporte aéreo no es algo que lo tengamos tan fácilmente disponible. Existen empresas y existe también la colaboración del SAMU con el ejército para trasladar pacientes, pero a veces es difícil poder conseguirlo de forma rápida, ¿no? Y siempre vamos a tener la ambulancia como el mecanismo de traslado más asequible. Pero recordar que en un traslado en ambulancia idealmente debería ser para distancias menores de 100 kilómetros, ¿no? Porque el ruido, el movimiento, las vibraciones y la limitación del espacio van a ser factores de riesgo para que pudieran haber complicaciones. Una cosa importante es de que si a el paciente durante mi traslado en ambulancia hace paro cardiorrespiratorio, yo lo que debo hacer es parar en el establecimiento más cercano para poder hacer las maniobras de reanimación. El pretender hacer una RCP en movimiento es mucho más complicado y con menor tasa de éxito. Una vez que llegamos al hospital de destino, el paciente debe ser nuevamente transferido de la camilla de transporte a la cama donde va a quedar de forma definitiva, ¿no? Y acá un poco importante es ver de justamente a veces no es trasladarlo de la camilla de transporte a la cama de trauma shock. Si el paciente tiene disponibilidad de pasar a UCI, tal vez trasladarlo directamente a UCI para evitar estas transferencias de forma innecesaria, ¿no? Y no solo se transfiere el paciente físicamente, sino que debe haber una transferencia de información verbal, es decir, el que traslada debe comunicarle al médico que recibe toda la información sobre lo que se ha averiguado del accidente e intercurrencias durante el traslado. Y esto también tiene que estar asociado a una fase escrita. Los documentos son importantes, no solo porque es un registro de lo que se ha hecho, sino también porque a veces hay documentos como los documentos de identidad que tienen una necesidad administrativa importante, ¿no? Nos ha pasado a nosotros en el hospital que a veces por el apuro de traer a un paciente accidentado, de repente lo traen y, por ejemplo, no viene con su documento de identidad o es un accidente de tránsito y no traen los documentos del SOAT. Y al final eso demora la atención por problemas administrativos en algunos casos para llegar a la atención definitiva, ¿no? Y una vez de que se ha dejado al paciente, debe el equipo de transporte pasar un proceso de reactivación y retorno a la operatividad, ¿no? Eso es prácticamente transporte. Y bueno, básicamente las conclusiones que quiero que se lleven es, uno, de que definitivamente el manejo de un paciente politraumatizado requiere un trabajo en equipo que debe ser entrenado y que debe guiarse en protocolos adecuados a mi realidad, ¿no? He hablado de muchas cosas, hay cosas que se pueden hacer en primer nivel, hay cosas que se pueden hacer en segundo nivel, y debo de saber cuál es mi flujo para trasladar a estos pacientes, ¿no? Importante hacer un proceso de triaje para definir cuál es el destino más adecuado para el paciente, hacer una evaluación sistemática y una revaluación constante, usar los exámenes auxiliares de acuerdo a necesidad y que los exámenes no demoren la aplicación de maniobras de estabilización, no olvidar estabilizar antes de transportar y una coordinación constante durante los traslados de estos pacientes. Muchas gracias por la atención y estamos atentos a si hay alguna pregunta. Doctor Peso, muchas gracias. Creo que está claro y perfecto las pautas para el manejo de este gran tema que es el trauma, especialmente en niños, ¿no? Tengo algunas preguntitas, hay varias, pero quiero escoger una de ellas. Acá hay, como conocemos, hay colegas que están en el CERUM. Una pregunta es, dice,
¿Qué es lo mínimo que me recomienda usted, doctor, en mi serum, Ayacucho, entre comillas, lo bueno, para transportar a un niño politraumatizado grave? Y en todo caso, ¿cómo valoraría si es transportable o no? Creo que usted ya lo mencionó, pero de repente podría poner en puntos muy finos a esta pregunta de la colega. Claro, en realidad hago mi evaluación primaria para identificar las lesiones potencialmente letales y intervenir sobre las que puedo intervenir, ¿no? Ya mencionamos por ahí si puedo hacer una tragocentesis de drenaje, de todas maneras colocar un acceso venoso, y luego el índice de trauma pediátrico te puede ayudar, ¿no? Si yo tengo un índice de trauma pediátrico por debajo de 8, yo sé que es un trauma grave, y lo que tienes que hacer es informar a la familia, ¿no? Yo probablemente lo termines trasladando porque estás en un centro de salud y no puedes quedarte con un paciente de esta magnitud ahí. Los vas a tener que trasladar, pero lo importante es informar a la familia y decirle, señora, es un cuadro grave. El propio hecho de trasladarlo pone en riesgo la vida del niño. El niño se puede descompensar. Lo vamos a trasladar, pero tiene que la familia estar concientizada de la gravedad del paciente, ¿no? Yo creo que eso es algo lo más importante para aquellos que están en primer nivel y que necesariamente lo tienen que trasladar, porque es cierto, no vamos a pretender de que hay un accidentado grave que llega a la posta y en la posta nomás yo diga no voy a hacer nada y ya no lo muevo, ¿no? Vas a tener que trasladarlo, pero si es que ves signos de gravedad, hay lesiones graves, un índice de trauma pediátrico que te habla de un trauma grave, informa a la familia, explícales y que te quede lo más claro posible esto, que el propio traslado también tiene sus riesgos, pero se está haciendo todo lo que se puede hacer por el paciente. Sí, excelente. Creo que la información en los temas de emergencia es muy importante, ¿no? En los niños, el papá y la mamá son trascendentes, inclusive para hacer un buen manejo del niño, ¿no? Y la información es sumamente importante en pediatría. Eh, Hay otra pregunta final. Dice, ¿yo debo intubar a un paciente para manejar la vía aérea si lo requiere? Creo que trabaja en prehospitalario, dice, en la vía pública, o solamente puedo colocar una máscara de oxígeno y transportarlo. Ya, muy bien. El manejo de la vía. Manejo de la vía aérea siempre es lo primero, maniobras manuales, tracción mandibular, abro, si con eso el paciente respira, veo si lo puedo trasladar con eso. Lo otro que sería importante es el decidir intubar a un paciente en escena va a depender, uno, de si es que el ambiente es seguro para que yo pueda detenerme a intubarlo, y dos, si es que yo tengo las capacidades para intubar a este paciente. Si es un niño, a veces un niño, y sobre todo un niño pequeño, ya hablamos de una potencial vía aérea difícil. Entonces, una alternativa podría ser el uso de las máscaras laringias, ¿no? Que son mucho más prácticas de colocar y pueden asegurarme en la vía aérea de forma transitoria hasta que sea trasladado a un establecimiento. Entonces, la decisión de intubar depende de si tengo las condiciones y si yo estoy entrenado adecuadamente para poder realizarlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jaime Peso, miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, con el que estamos realizando este curso organizado con ellos. Muchas gracias a la asociación. Eh, Estamos por finalizado, muy amable. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor, por su colaboración y oportunidad. Gracias, muy amable. Ok, continúo. Continuamos. Vamos a continuar con el siguiente tema a cargo de la doctora María Cristina Luque, que también es miembro de la Asociación Peruana de Pediatría y Urgencias del Perú. Ella es médico emergencióloga, igual que el doctor Peso, especialistas en emergencias pediátricas. Es también jefa de servicio del Hospital Nacional Cayetano Heredia, jefa de servicio de emergencias pediátricas, y a la vez es coordinadora de la subespecialidad de medicina de emergencias pediátricas, emergenciología pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien le doy pase para el tema muy importante que es el paciente intoxicado. ¿Cuáles son mis prioridades en atención primaria? Un tema muy importante. Adelante, doctora María Cristina Luque. Muchas gracias por su presencia el día de hoy.
Muy buenas noches, doctor James. Le agradezco al Consejo Regional 3 de Lima por esta invitación. Y bueno, ahora vamos a revisar un tema bastante importante, quizás no tan frecuente en la patología infantil como lo es en los adultos, pero un tema sobre el cual debemos estar preparados para brindar pues una atención óptima a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra exposición? Vamos a ser principalmente conocer la epidemiología de las intoxicaciones, reconocer los toxindromes más frecuentes y adquirir los conocimientos necesarios para realizar un abordaje integral. Empezaremos definiendo lo que es una intoxicación y diremos pues que la intoxicación viene a ser cualquier exposición, ya sea por ingestión, por contacto o por inhalación, a una o a varias sustancias que pueden ocasionar una lesión en el organismo. Eh, en cuanto a la epidemiología, las intoxicaciones suponen alrededor del 0,3% de todas las atenciones en emergencia. Esto significa que más o menos uno cada 300 pacientes que vienen a la emergencia vienen por un cuadro de intoxicación. Si bien es cierto que en pediatría la mayoría de los casos tienen efectos tóxicos leves, son intoxicaciones leves, eh, de estos pacientes, más o menos el 75% requieren hospitalización, ya sea para tratamiento o para monitoreo, y hasta 1,5% de los pacientes pueden necesitar una atención en la unidad de cuidados intensivos. La otra cosa importante que tenemos que saber es que en los niños el agente más frecuentemente involucrado vienen a ser los fármacos, y dentro de los fármacos principalmente las benzodiazepinas y los antiinflamatorios, los antipiréticos. Mm, Cuando estamos frente a un paciente intoxicado pediátrico, en realidad podemos tener diferentes escenarios, ¿no? Esto va a depender del mecanismo de la intoxicación, va a depender de la vía de la intoxicación, de la edad del paciente y del tóxico involucrado, ¿no? Generalmente en pediatría el 80% o 85% de los casos son intoxicaciones de causas no intencionales, ¿no? En otros países, por el uso de los calefactores, la intoxicación por vía inhalatoria juega un papel importante, sobre todo en niños menores de 10 años. Nosotros no tenemos el uso de calefactores, entonces para nosotros la principal vía de intoxicación suele ser la vía digestiva. Esto principalmente en niños que van entre 1 a 7 años, y como ya hemos mencionado, son los medicamentos los que van a la cabeza, ¿no? Principalmente benzodiazepinas, paracetamol, entre otros. Existe un segundo mecanismo de intoxicación en niños más grandecitos y en adultos, donde el mecanismo ya no es no intencional, sino más bien tiene un fin suicida. También en pediatría este tipo de mecanismo es más frecuente que se realice en la casa, y los medicamentos siguen siendo los más comunes, ¿no? Los niños tienen accesos pues principalmente a analgésicos y psicofármacos. Existe una forma recreacional, entre comillas, de intoxicación que se presenta cada vez con más frecuencia en niños cada vez más jóvenes, ¿no? A partir de los 12, 14 años, y se refiere a la ingesta de alcohol de diferentes grados de concentración, y a la ingesta de drogas también de diferentes tipos. Otro mecanismo suele ser la intoxicación involuntaria, ¿no? Aquella a la que están expuestos principalmente en los niños menores de 2 años en sus domicilios, debido pues a la medicación que la madre puede hacer sobre sus pequeños de una manera no apropiada. ¿Qué nos dice el Centro de Toxicología de los Estados Unidos? Respecto de la edad de las exposiciones, como vemos en la imagen, a más pequeños, más porcentaje o más número de pacientes intoxicados, ¿no? La intoxicación va disminuyendo con la edad. Existe el mayor bloque en niños menores de 5 años. Eh, Respecto de las causas de intoxicación fatales, la relación es más bien inversa.
Cuantos más pequeños son los niños, las intoxicaciones suelen ser más suaves, menos letales. Según van aumentando los años, va aumentando los casos de intoxicación que llevan a la muerte. Y esto precisamente porque los más pequeños tienen pues una intoxicación involuntaria, accidental. Respecto de la intencionalidad o no intencionalidad de la lesión, de la intoxicación, igual, ¿no? En niños pequeños, las intoxicaciones son, como ya dijimos, en el 85% de los casos involuntarios, y en niños más grandes, en adultos, adolescentes, son más bien voluntarios. ¿Cuáles son los medicamentos o las sustancias más frecuentemente involucradas en las intoxicaciones? A la cabeza, según este reporte, las sustancias que usamos en la limpieza del hogar. En segundo lugar están los analgésicos, luego vienen productos de cosméticos, cuerpos extraños, y ahí tenemos toda una lista de medicamentos y sustancias a los que los niños están expuestos. Y de los que causan la muerte, principalmente en niños menores de 5 años, a la cabeza van los analgésicos, las drogas, el uso de baterías, el alcohol, drogas desconocidas, entre otras sustancias. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando tengo un paciente intoxicado? Primero, debo verificar el estado hemodinámico del paciente. Generalmente los pacientes vienen estables, ¿no? Intoxicados estables. Y esto me permite a mí hacer una evaluación un poco más detallada de la patología. Lo que yo debo hacer es tener un abordaje sistemático para de esta forma hacer una evaluación completa. Y yo lo que debo hacer es identificar al paciente que está en riesgo. Entonces vamos a hacer la sistematización de la evaluación, y primero vamos a evaluar el triángulo de evaluación pediátrica, y si el paciente tiene una alteración en el triángulo, yo voy a proceder a la estabilización inicial haciendo uso de la valoración primaria del paciente. Si mi paciente está un poco más estable, yo voy a poder valorar el riesgo toxicológico del paciente y voy a poder definir la presencia de algunos toxindromes. De acuerdo a esto, a esta estabilidad y a esta presencia de toxindromes, tomaré las medidas de soporte y monitorización que sean necesarias y valoraré la necesidad o no de realizar los procedimientos de descontaminación o de otras exploraciones complementarias. En el caso de los pequeños, es muy importante también verificar las medidas a nivel familiar, ¿no? A nivel social y en algunos casos también a nivel legal. Entonces, en la primera parte de la valoración, yo voy a hacer uso del triángulo de evaluación pediátrica, que es un mecanismo bastante conocido que me permite rápidamente valorar la situación clínica del paciente. Usando el triángulo de evaluación pediátrica, más o menos en unos 30, 60 segundos, yo rápidamente puedo definir mi condición fisiopatológica, puedo definir la condición fisiopatológica del paciente y puedo ver su estabilidad hemodinámica. Ya hemos hablado en varias exposiciones sobre el triángulo de evaluación pediátrica, ya no es un tema tan nuevo. Entonces, ya conocemos que tiene 3 lados: el aspecto, que me va a valorar eh, la integridad del sistema nervioso central. Vemos la parte de la respiración, que me evalúa si es que un paciente está en insuficiencia respiratoria o con dificultad respiratoria. Y vemos la parte de la piel, que me valora principalmente el estado de perfusión, ¿no? Y me permite hacer el diagnóstico de de un shock compensado o de un shock descompensado. Entonces, si afortunadamente la mayoría de las intoxicaciones en pediatría me traen pacientes estables, probablemente yo voy a tener con este triángulo de evaluación pediátrica un paciente estable con los 3 lados adecuados. En un menor porcentaje de pacientes, yo voy a encontrar estos 3 lados alterados, voy a tener un paciente en falla cardiopulmonar por el diagnóstico fisiopatológico que me da el triángulo, y voy a necesitar hacer una intervención más rápida y similar a la que yo hago en cualquier otro paciente que llegue en esta condición crítica a la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la evaluación primaria.
La evaluación primaria, como ha explicado el doctor Peso en la anterior exposición, va a incluir la realización del A, B, C, D, E. Y este orden es básicamente porque lo hacemos desde lo más importante hasta lo menos importante. Yo debo utilizar más o menos unos 5 a 10 minutos para evaluar a mi paciente y a la par de ir evaluándolo, ir estabilizando las cosas que vaya encontrando de manera normal. En la A de vía aérea, lo que voy a hacer es permeabilizar la vía aérea. Bueno, voy a utilizar maniobras de posición, voy a utilizar la maniobra de frente-mentón, la tracción mandibular, puedo utilizar aditamentos supraglóticos como la cánula de Mayo. Y si es necesario y yo no logro estabilizar la vía aérea sola con estas maniobras iniciales, voy a tener que intubar un paciente. ¿Qué pacientes intoxicados son los que generalmente intubamos? Son aquellos que tienen depresión del sistema respiratorio, son aquellos que tienen depresión del sistema neurológico, por lo tanto son incapaces de mantener una vía aérea permeable, y son también aquellos pacientes que están intoxicados por sustancias que lesionan las vías aéreas, por ejemplo, las que se producen en los incendios, en los que se va a generar un edema de la vía respiratoria superior y voy a necesitar adelantarme a este evento e intubar rápidamente al paciente. Una vez que estabilice la vía aérea, voy a iniciar el soporte respiratorio. Y el brindar oxígeno a un paciente crítico inicia básicamente y en todos los casos con el uso de la bolsa de reservorio. Entonces yo debo poner una bolsa de reservorio, una máscara de reservorio no reinhalante para aportar la mayor cantidad de oxígeno necesaria para mi paciente, y luego, si yo considero que es demasiado, puedo ir disminuyendo el aporte de oxígeno. Esta maniobra es más eficaz, tiene más sentido que avanzar de abajo para arriba, colocar una cánula binasal y luego una máscara de Venturi y luego finalmente una bolsa de reservorio. En un paciente crítico debo empezar siempre por la bolsa de reservorio. Luego paso al C de circulación, y en este punto debo conseguir rápidamente una vía endovenosa. Más o menos tenemos 2 a 3 minutos para conseguir la vía endovenosa y debo iniciar la fluidoterapia. Entonces debo colocar cloruro de sodio en bolo. Debo dar bolos de 10 a 20 mililitros por kilo con el fin de mejorar la perfusión tisular, ¿no? De estabilizar hemodinámicamente al paciente. Este es un buen momento también para identificar los valores de glicemia. Si yo tengo un paciente inconsciente, debo tomar una glucosa, y si es necesario, debo corregir la hipoglicemia. En la parte de la circulación también debo corregir, identificar y corregir las arritmias, ¿no? Existen medicamentos como, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos que pueden dar arritmias ventriculares de complejo QRS alto. Entonces yo debo identificar esta arritmia y en este momento debo utilizar el antiarrítmico, que sería el bicarbonato de sodio. Luego de estabilizar la parte C de la circulación, paso a la parte D del neurológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un paciente con depresión neurológica, con un GLAU probablemente alterado, y un paciente que ya está con oxígeno, un paciente en el que ya yo he identificado la glucosa, y entonces debo valorar, sobre todo si veo pupilas mióticas, el uso de naloxona, ¿no? Y debo también tratar las agitaciones y las convulsiones con el uso de benzodiazepinas. Una vez estabilizado la parte de neurológico, yo voy a pasar a la parte E de exposición, voy a desvestir a mi paciente y voy a valorar cómo está la temperatura, manejar la hipertermia o la hipotermia, y si es que ha habido una contaminación cutánea, bañar al paciente, retirar la ropa y verificar si es que hay alguna otra lesión asociada a la intoxicación, ¿no? Una hemorragia, una herida que esté contaminada, etcétera. Recordemos que este manejo es para ese poco de pacientes con un diagnóstico de intoxicación aguda que llegan en mal estado general con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Yo tengo más o menos 5 a 10 minutos para realizar estos procesos y estabilizar. Una vez que estabilice al paciente, yo voy a empezar a pensar cuál es el riesgo de este paciente respecto de la intoxicación, ¿no? Entonces, para esto debo hacerme una serie de preguntas
y verificar el estado de riesgo real del paciente, ¿no? Debo verificar qué sustancia es la involucrada, cuál ha sido la vía de exposición, cuál ha sido la causa de intoxicación. Todas las intoxicaciones que sean intencionales son intoxicaciones de riesgo. Debo ver el tiempo que ha transcurrido desde el momento en el que el paciente ingirió la sustancia tóxica hasta que está acudiendo a la atención. Debo ver si es que han habido algunas medidas realizadas previamente, como si se ha hecho vomitar al paciente, si se le ha dado leche para que tome después de la intoxicación, etcétera. Debo valorar los síntomas que va presentando el paciente, los antecedentes personales, ¿no? Pacientes que de repente tienen alguna medicación, emplean alguna medicación o tienen antecedentes de intoxicaciones previas. Debo verificar las constantes vitales y hacer un examen físico completo que me permita identificar algún toxindrome, ¿no? Entonces, con esta valoración yo voy a establecer 4 tipos de riesgo toxicológico. Primero voy a tener pacientes que tienen signos o síntomas tras la exposición a un tóxico, ¿no? Esos son pacientes de riesgo. Han tomado un tóxico y sí tienen síntomas de intoxicación. Luego voy a tener un segundo grupo de pacientes que han sido expuestos a una sustancia tóxica, que quizás todavía no tengan síntomas, pero que sí tienen una dosis tóxica del medicamento o la sustancia. Entonces también son pacientes de riesgo. Puedo tener un tercer grupo de pacientes que han ingerido una sustancia que no podemos identificar. Por lo tanto, deben considerarse de riesgo. Y tenemos un cuarto grupo de pacientes donde la ingesta ha sido voluntaria. Entonces, en estos pacientes yo considero que existe un riesgo toxicológico y estos pacientes van a meritar un tipo de tratamiento. Los toxindromes son un conjunto de síntomas y signos que, aunque yo no conozca el tóxico, me permiten orientar mi diagnóstico y mi manejo hacia un determinado grupo toxicológico implicado, ¿no? Entonces, ¿yo qué debo valorar para tratar de identificar cuál es el tóxico en caso de no saberlo? Es ver el estado mental del paciente, ver las pupilas del paciente, evaluar la parte gastrointestinal, evaluar la piel, las mucosas, la temperatura, la evaluación genitourinaria y las constantes vitales, ¿no? Entonces, esto me permite hacer un diagnóstico más o menos cercano de la etiología del tóxico, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que resume muy detalladamente esto que estamos hablando y empieza con la evaluación del tamaño de la pupila. Si yo tengo un paciente que llega agudamente enfermo, sin que exista una causa clara de esta enfermedad aguda, yo debo sospechar de una intoxicación, ¿no? Sobre todo en pacientes que están con alteración de la conciencia, con ataxia, con dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo empiezo sospechando con esta anamnesis y empiezo haciendo mi evaluación? Veo primero el tamaño de la pupila. Si la pupila está miótica, paso a evaluar el peristaltismo. Si veo ruidos hidroides aumentados con pupilas mióticas, sospecho que es un síndrome colinérgico. Si veo pupilas mióticas con peristaltismo disminuido, sospecho que se trata de un síndrome opiáceo. Si por el contrario veo pupilas midriáticas, evalúo la temperatura. Si la temperatura está disminuida, el peristaltismo está disminuido, pienso en un hipnosedante, ¿no? En una benzodiazepina. O de repente, si el peristaltismo está aumentado, en algún tipo de alucinógeno, en algunas drogas. Si la temperatura, por el contrario, está aumentada y el peristaltismo está disminuido, pienso en anticolinérgicos. Y si la temperatura está aumentada y también el peristaltismo está aumentado, pienso en simpático-miméticos. Estos son los toxindromes más comunes y son los que yo debo tratar de identificar a través de síntomas o guías, ¿no? Como son la miosis, la midriasis, la temperatura y el peristaltismo intestinal. Los más comunes que vemos son el toxíndrome anticolinérgico. Aquí, como repetimos, hay midriasis, hay taquicardia, hay distensión abdominal, puede haber retención urinaria, pueden haber convulsiones. ¿Qué sustancias están relacionadas con este toxíndrome?
a la cabeza la atropina, la escopolamina, ¿no? Los antihistamínicos, algunos antipsicóticos, antidepresivos, tricíclicos, entre otros. Si la agitación es muy severa, yo debería dar fisostigmina. Otro toxidrome común es el colinérgico. Aquí lo que veo son pupilas pontinas, mióticas. Da signos muscarínicos y nicotínicos, bradicardia, miosis, cialorrea, puede haber taquicardia, fasciculaciones. ¿Cuáles son los agentes involucrados en este tipo de toxidrome? Los órganos fosforados, los carbamatos a la cabeza. Otro toxíndrome son el hipnótico sedante. El paciente también está con miosis, somnoliento, tiene bradilalia, bradisiquia, ataxia, bradicardia. ¿Cuáles son los medicamentos involucrados acá? Principalmente las benzodiazepinas, fenobarbital, etanol, los anticonvulsivos, antiarrítmicos, entre otros. Y si es que yo sospecho que es una intoxicación pura, es grave y hay depresión respiratoria y es pura por benzodiazepinas, podría usar flumacenilo. Otro toxidrome común es el de los opiáceos. El paciente está con miosis también, tiene depresión respiratoria y depresión neurológica. Aquí está involucrada la morfina y sus derivados, y el tratamiento es específicamente la naloxona, ¿no? Y en este sentido, uno considera que el paciente que llega a la emergencia con alteración de la conciencia, con alteración neurológica de manera aguda, ¿no? Sin otra causa aparente, debe usarse la naloxona, ¿no? También tenemos el toxíndrome simpático mimético. Acá hay midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, diaforesis, y aquí lo que está comúnmente involucrado son las drogas como la cocaína, la anfetamina, la cafeína, el salbutamol, entre otras. Entonces, estos toxíndromes son los más comunes y es lo que yo debo tratar de identificar. De acuerdo al riesgo del paciente y a la estabilidad del paciente, yo voy a proceder al manejo una vez estabilizado. Entonces, yo voy a ver si el paciente tiene riesgo toxicológico, pero no está grave, no tiene toxicidad, solo tiene riesgo. Lo voy a observar, voy a verificar sus constantes vitales y su nivel de conciencia. Pero si el paciente tiene signos de toxicidad moderado o grave, debo tratar la exposición y monitorizar estrechamente. Entonces, no todo paciente que tenga una intoxicación, no una ingesta de tóxicos, debe recibir tratamiento. Algunos pacientes solo voy a monitorizarlos. Si el paciente necesita tratamiento, yo voy a proceder a hacer una descontaminación. Una descontaminación de acuerdo a la vía de intoxicación. Si la vía es digestiva, voy a proceder a la descontaminación digestiva. Y en este caso, para hacer una descontaminación digestiva, yo tengo que saber primero que la sustancia es recuperable. Entonces, si la intoxicación son por ejemplo, por tabletas de paracetamol de 1 gramo, así yo ponga pues una sonda nasogástrica 14, es poco probable que logre retirar esa sustancia, ¿verdad? A eso se refiere este primer punto. La sustancia debe ser recuperada. Luego debo verificar que estamos a tiempo para realizar el procedimiento de la descontaminación digestiva. Antes éramos un poco más permisivos, uno hablaba de 2, 3 horas. Ahora se recomienda que esta descontaminación sea en la primera hora tras la ingesta. Hay algunas salvedades que las vamos a revisar más tarde, en un momento, pero por lo general debe hacerse siempre y cuando la intoxicación sea en la primera hora. Otra cosa importante es que no debe haber disminución del estado de conciencia. Si el paciente está inconsciente y yo trato de hacer una descontaminación digestiva, puedo generar vómitos y por lo tanto puedo generar aspiración. Entonces, si el paciente está inconsciente antes de la descontaminación digestiva, yo debo asegurar la vía aérea y debo intubarlo. Y luego debo verificar pues que no existan contraindicaciones. Si la contaminación es vía cutánea ocular, debo retirar la ropa, los objetos personales y lavar con abundante agua y jabón, ¿no? Y tener en cuenta la protección del personal que está realizando este procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la descontaminación digestiva? Eliminar el tóxico, favorecer la absorción por otras sustancias y reducir la absorción, así como facilitar la absorción, la eliminación del tóxico. Dentro de las
de las técnicas para realizar esta descontaminación tenemos el lavado gástrico. El lavado gástrico está cada vez más desaconsejado, ¿no? No es ya la primera opción. El Centro Toxicológico de Europa y el Centro Toxicológico de Estados Unidos, dentro de sus últimas recomendaciones, dicen que esta intervención debe ser la menos utilizada. Solamente se debería utilizar si es que no tengo acceso a otro tipo de descontaminación. Entonces, el lavado gástrico tiene sus indicaciones específicas. ¿Cuáles son? Que hay una sustancia tóxica en cantidades muy tóxicas y que estemos dentro de la primera hora de intoxicación. Luego que este medicamento, esta sustancia tóxica, no sea susceptible de rescatarse con carbón activado, ya que el carbón activado ahora es la sustancia de primera elección en el manejo de las intoxicaciones. Y también puedo hacer lavado gástrico en aquellos casos en los que el fármaco genera una evacuación gástrica retardada. ¿Cuáles son las contraindicaciones del lavado gástrico? Que hay alteraciones de la conciencia, que el tóxico sea un cáustico o un hidrocarburo, y que exista un riesgo de hemorragia o perforación intestinal al momento de generar la colocación de la sonda nasogástrica, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una historia de una cirugía de esófago o de varices esofágicas en las que va a ser imposible, pues, colocar esta sonda nasogástrica. Esta es una pequeña lista de algunos medicamentos, algunas sustancias que debemos tener en cuenta, ¿no? Al momento de decidir un lavado gástrico. Aquí tenemos en la tabla número 5, la que está a la mano izquierda, sustancias que con muy poca cantidad pueden ser potencialmente tóxicos, ¿no? Algunas que con una pastilla, otras con 2 o 3 pastillas pueden ser tóxicos para niños menores de 10 kilos. Por ejemplo, el amlodipino, la glibenclamida, la morfina, ¿no? Que son el tramadol, la teofilina, que son medicamentos que podemos tener en casa, la miltriptilina, el fentanilo, el haloperidol, entre otros medicamentos, ¿no? Esta es la lista de medicamentos altamente tóxicos. Entonces, si yo tengo como sospecha de la toxicidad de mi paciente uno de estos medicamentos, debería realizar un lavado gástrico. Y en esta segunda línea están algunos medicamentos que generan, que tienen una absorción retardada y que además son de elevada toxicidad. Entonces, yo podría considerar el lavado gástrico aún pasada la hora, las 2 horas. Algunos dicen hasta 6 horas después de la ingestión de alguna de estas sustancias, como cuáles, como el viperideno, los antidepresivos, como antidepresivos tetracíclicos, antidepresivos tricíclicos como la miltriptilina, antihistamínicos como la clorfenamina, la cetiricina, antipalúdicos, antipsicóticos, y acá hay una lista larga, en los cuales si yo veo que el paciente tiene síntomas de gravedad, yo podría considerar hacer un lavado gástrico hasta 6 horas después de la ingesta. Entonces son ciertas salvedades. La técnica del lavado gástrico es otra cosa en la que debemos prestar atención, ¿no? Si ustedes ven aquí, eh, es la posición más adecuada para realizar el lavado gástrico es con el paciente en Trendelenburg, ¿no? Y el paciente, bueno, debe estar estable. Esta posición generalmente no es utilizada. La mayoría de las instituciones realizan un lavado gástrico con el paciente en semi-Fowler y no es lo apropiado. Lo apropiado es que el paciente esté en Trendelenburg, en decúbito lateral izquierdo. Yo debo colocar una sonda amplia que permita un lavado, una remoción de la sustancia tóxica, ¿no? En lactantes una sonda de 20 French, en adolescentes hasta 30, 40 French. Inicialmente debo aspirar el contenido y quizás esta muestra pueda mandarla a estudio, a Psicotox, y debo pues hacer un lavado con suero fisiológico, dando más o menos 10 a 15 mililitros por kilo de cloruro cada vez que instale el producto, ¿no? Yo instalo 10 a 20 mililitros por kilo y luego retiro esos 10 a 20 mililitros por kilo. Máximo 200 a 300 mililitros, considerando la capacidad gástrica del paciente y considerando que si yo le doy más volumen, voy a generar vómitos y eso puede generar aspiración, sobre todo de un paciente que tenga alteración de la conciencia, ¿no? Así no sea total. Entonces, ¿ahora qué es lo que recomendamos? Ahora recomendamos el uso del carbón activado.
Y el carbón activado actúa a través de tres mecanismos. Primero, se adhiere directamente al tóxico. Luego, favorece el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal, haciendo un efecto de diálisis gastrointestinal. Y luego, el tercer mecanismo es que bloquea la reabsorción que se produce en la circulación enterohepática. También tiene sus indicaciones el carbón activado, como les digo una vez más, es el de elección, pero se debe usar también en ingesta reciente y en ingesta potencialmente tóxica, igual en la primera hora tras la ingesta idealmente. Pero al igual que el lavado gástrico, en algunos medicamentos de absorción retardada, uno podría esperar y usar el carbón activado hasta 6 horas después. La dosis va a depender del peso. En general usamos 0,5 a 1 gramo por kilo. En niños menores de 1 año, máximo 25 gramos. En niños entre 1 y 14 años, máximo 50 gramos. Y en adolescentes y adultos, entre 25 a 100 gramos. Existen algunas sustancias que no son absorbidas por el carbón activado y son sustancias que yo debo tener presente, ¿no? Y para eso hay una mnemotécnica, el patch list, en el cual los pesticidas, los metales pesados, los hidrocarburos, los ácidos, los álcalis, los alcoholes, el fierro, el litio y los solventes no son absorbidos por el carbón activado. Entonces, cuando yo tengo esas sustancias como sustancias tóxicas, el carbón activado no me va a servir, ¿correcto? La forma de administrar el carbón activado va a depender de la colaboración del paciente. Yo puedo diluir el carbón activado en agua, lo puedo diluir en jugo, lo puedo diluir en sustancias chocolatadas pero sin leche y la puedo administrar directamente si el paciente colabora. De lo contrario, yo voy a tener que usar igual una sonda nasogástrica, pero existe también la posibilidad del vómito y la posibilidad de la aspiración. Entonces, en la medida de lo posible, debería ser directo, ¿no? Y yo diluyo la sustancia más o menos en unos 250 mililitros de líquido para que pueda ser más fácil de tomar. Cuando yo tengo alguna droga que tenga circulación enterohepática o metabolitos tóxicos, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, la carbamazepina, la dioxina, la fenitoína, el fenobarbital, yo podría usar dosis repetidas de carbón activado. ¿Qué significa? Uso una primera dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo y luego cada 3 a 6 horas, dependiendo del estado clínico del paciente, puedo usar dosis repetidas del carbón activado, ¿no? No es una recomendación general, solamente es para los casos de medicamentos que tengan circulación enterohepática, sustancias que retrasan el tránsito intestinal o fórmulas que sean retardadas. En esos casos yo puedo utilizar dosis repetidas de carbón activado. Los catárticos, las sustancias purgantes, no están recomendadas en niños, no se deben utilizar. La otra cosa que yo podría utilizar es el lavado intestinal, ¿no? Y esto, ¿qué consiste el lavado intestinal? En administrar sustancias enterales, el polietilenglicol, en grandes cantidades para generar una diarrea osmótica que genere una eliminación del tóxico y evite la absorción del tóxico. ¿Cuál es la indicación del lavado intestinal? Que sea una intoxicación grave, que sea por una sustancia que no funcione, en la que no funcione el carbón activado, que sea una intoxicación por fármacos de liberación retardada o que ya hayan pasado más de 2 horas. Y, por ejemplo, también se recomienda en el caso de ingesta de paquetes de droga o parches de medicación. Entonces, el lavado intestinal tampoco es que sea una recomendación universal, tiene sus indicaciones. Voy a dar polietilenglicol, ¿no? Que voy a diluir en 250 centímetros de agua y la dosis va a depender de la edad del paciente. Entre los 9 meses y los 6 años, 500 mililitros por hora. Entre los 6 años a los 12 años, 1000 mililitros por hora. En adolescentes de 1500 a 2000 mililitros por hora, hasta obtener una diarrea acuosa que me permita pues eliminar el tóxico. No puede tener complicaciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal y a veces puede haber incluso aspiración, entonces tiene sus indicaciones específicas. La última parte de la valoración de un paciente con toxicidad es la utilización de los antídotos, ¿no? Y en este caso, el uso de antídotos es bastante restringido, más o menos solamente el 4% de las intoxicaciones requiere el uso de antídotos.
El antídoto que más utilizamos es la N-acetilcisteína, esto para las intoxicaciones con paracetamol. Cuando yo tengo pacientes con alteración de la conciencia y de la respiración, ya hemos dicho que la naloxona es el antídoto de elección, el hiperideno para los casos de neurolépticos que generan síntomas extrapiramidales. El flumacenilo es probablemente el antídoto que tiene más pros y más contras. Las benzodiazepinas son probablemente la causa más frecuente de las intoxicaciones, tanto voluntarias como involuntarias, y el flumacenilo es el antídoto de elección. Sin embargo, el flumacenilo genera una disminución del umbral convulsivo, entonces puede generar convulsiones, sobre todo en casos de intoxicaciones mixtas. Por lo tanto, ahora la indicación del flumacenilo se ha restringido única y exclusivamente a pacientes críticos con depresión respiratoria, con insuficiencia respiratoria, en los que uno esté seguro que la causa de la intoxicación sea únicamente las benzodiazepinas. Si no estamos seguros de estos, ya no se recomienda el flumacenilo, lo que se recomienda son las demás medidas de protección de la vía aérea, ¿no? Si es necesario, intubar al paciente y lo mantendría pues en ventilación mecánica hasta que pase el efecto de la benzodiazepina. En los niños, ¿qué es importante? En los niños es importante prevenir la intoxicación, ¿no? Y aquí es donde nosotros debemos trabajar en la prevención de las intoxicaciones. Existen recomendaciones. Uno, educar a la población, ¿no? Yo no debería tener pues medicamentos al alcance de los niños, ahora existen medicamentos con tapas seguras, tampoco debería tener sustancias tóxicas al alcance de los niños o en envases llamativos, ¿no? En envases de frugos o en envases de gaseosas. Debería evitar la automedicación porque también hay un porcentaje de pacientes que se intoxican por un error en la medicación, en la dosis de la medicación. Debería identificar tempranamente a aquellos adolescentes que tienen manifestaciones psicopatológicas, que pueden estar ingiriendo alcohol o drogas, ¿no? Y llegar a un momento en el que puedan tener intoxicación por estas sustancias. Debería evitar la presencia de sustancias tóxicas en el hogar que estén al alcance de los niños y adolescentes y debería tener una supervisión estrecha de los niños, ¿no? Los niños que están siempre curiosos a aprender, en pocos minutos pueden ingerir sustancias peligrosas para ellos. Entonces, lo importante es la prevención. Cuando yo tengo un niño con sospecha de intoxicación, con intoxicación, hay cosas que no debo hacer. Por ejemplo, si ha ingerido alguna sustancia que realmente no sea tóxica, no la debo tratar. No todo paciente que ingiere alguna sustancia desconocida es una sustancia tóxica, ¿no? Algunos pacientes los papás los traen rápidamente por sustancias que realmente no son de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los aceites, los jabones, entre otros. No debo infravalorar la toxicidad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un medicamento involucrado en la toxicidad, yo debo plantearme y debo definir cuál es la máxima dosis posible que el paciente ha podido tomar y si es que esta dosis es realmente tóxica para él, ¿de acuerdo? No debo inducir al vómito, debo realizar lavado gástrico en las indicaciones que ya hemos mencionado, si es en la primera hora, si realmente es una sustancia tóxica, si realmente tiene signos de toxicidad. Debo usar carbón activado cuando está indicado y cuando no está indicado no debo usar carbón activado. Administrar leche, o agua tampoco es una buena medida. Puedo generar que el paciente aumente su capacidad gástrica y esto lo haga vomitar y esto haga que se aspire. Debo administrar antídotos solamente en los casos necesarios. En estos incluimos el flumacenil, que ya acabamos de mencionarlo, y incluimos también la N-acetilcisteína, que la indicación es pues cuando yo tenga documentado la toxicidad, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros como médicos que estamos en un servicio de emergencia? Conocer que existen una serie de medicamentos que no van a ser tóxicos, ¿no? Ahí van los aceites, ahí van los acondicionadores de cabello, las acuarelas, la cola sintética, la hidrosoluble, barras de maquillaje, ¿qué más? Cenizas, y una serie de sustancias que yo debo verificar que no estén en esta lista.
Eso es para que yo asuma que que no son potencialmente peligrosas y que no son de riesgo. Para que yo decida eso, yo debo encontrar el medicamento aquí en la lista, uno. Dos, debo estar segura que lo que el paciente ha ingerido sea lo que me está diciendo. Debo estar segura de que el medicamento o la sustancia que considero que no es tóxica no tenga ninguna consideración, ninguna llamada de atención, ¿no? Que me haga pensar que ya no es tan inocuo. Y debo verificar también el entorno social del paciente, ¿no? Debo estar segura que el paciente esté en un entorno social adecuado y que esta ingesta de esta sustancia probablemente no tóxica sea realmente no intencional. Entonces, con todo esto, yo puedo ver y pensar que si el paciente ha ingerido algo de esto, no tengo nada que hacer más que mandarlo a su casa. La otra cosa importante para nosotros es estar capacitados, ¿no? Los cursos como este curso para el primer, segundo nivel de atención permiten que vayamos refrescando nuestros conocimientos y debo tener a la par algunas armas, algunas herramientas que me permitan rápidamente identificar que si lo que ha tomado el niño es o no es tóxico y si es tóxico, qué efectos tiene, en qué tiempo se van a presentar estos efectos, qué cosas yo podría solicitar como pruebas complementarias y qué tratamiento le debería dar. Y existen, bueno, yo conozco dos, probablemente hayan más herramientas. Una de ellas es esta app de toxicología en hoy, que podemos buscarla en nuestros teléfonos. Antes era gratuita, ahora se paga una cantidad mensual muy bajita realmente y te permite colocar la sustancia que estás identificando en el paciente y te da todas las recomendaciones respecto de esa sustancia. Y la otra herramienta para nosotros es esta del Toxeu, que lo ha hecho la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que es gratuita y que te permite buscar ahí las características de la sustancia involucrada, del medicamento, la dosis tóxica, los síntomas, los signos, los tiempos de acción, los tiempos de observación, los exámenes complementarios y lo que uno debería hacer. Entonces son dos armas muy útiles para todos nosotros que nos permiten hacer pues una aproximación más cercana de lo que estamos viendo en nuestro paciente. Bueno, hasta aquí terminamos. Creo que es un tema importante, quizás no tan común, pero que nos genera pues a veces algunas dudas que debemos tratar de solucionar. Como bien ha dicho el doctor Peso, la idea de un paciente en el área, en la atención primaria o secundaria, no es transferirlo sin dar un manejo inicial, ¿no? Quizás ustedes estemos en una zona un poco alejada, hasta que llegue al hospital van a pasar 2 horas y ya no va a ser prudente hacer un lavado gástrico o colocar un carbón activado que podríamos hacer en un sistema de primero o segundo nivel. Lo importante es que tengamos las medidas, las herramientas necesarias y eso pues es algo que debemos ir revisando periódicamente en nuestros servicios, ¿no? Con esto terminamos. No sé si queda alguna pregunta respecto de este tema. Sí. Doctor, lo que muchas gracias. Sí, es un tema muy importante, tanto en los niños como adultos también, ¿no? A veces vienen personas, niños y adultos, sin diagnóstico, ¿no? Vienen mal y no sabemos y a veces terminan siendo pacientes intoxicados, ¿no? Nuestra logística en hospitalaria también es baja a veces para detectar el tóxico. Tengo acá algunas preguntas muy sencillas, básicamente son relacionadas al uso ¿por qué la zona nasogástrica no es tan efectiva? Y si esto tiene relación con el tamaño del tóxico, por ejemplo, tabletas, ¿se podrán aspirar por esta sonda nasogástrica que usamos casi siempre la 14? Bueno, en niños de repente otro número, ¿no? ¿Se virá la sonda de la aspiración con sonda nasogástrica o no tiene efecto, ¿no? Mayor, ¿no? Claro, precisamente esa evaluación, esa incógnita es lo que nos ha llevado a cambiar nuestros conceptos. Hasta hace poco el lavado gástrico era lo que primero uno hacía ante casos de pacientes con intoxicación, pero se ha visto precisamente que si la sustancia es muy grande, como las tabletas, por ejemplo, estas no van a ser removidas por la sonda nasogástrica. Por lo tanto, no tiene una indicación
el lavado gástrico y la colocación a través de la sonda nasogástrica. No existe un diámetro que permita aspirar las tabletas. Quizás pasada la media hora podría yo pensar que ya ha habido una digestión parcial y hay partículas, ¿no? Pero de todas maneras no vamos a lograr una remoción del tóxico. Por lo tanto, el lavado gástrico ya no es la primera elección. La primera elección es el carbón activado, que sí va a ser pues que la sustancia se fije al carbón activado y no se absorba y no genere los síntomas de la toxicidad. ¿Me escuchó, doctor James? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, me escucha, perfecto, gracias. No, le preguntaba cómo va lo del carbón activado en su hospital. Creo que en algunos lugares Minsa no hay aún en stock, ¿no? Bueno, por suerte tenemos carbón activado. Perfecto. Tenemos como como parte bueno, de la gestión de la emergencia, tenemos un stock de carbón activado. Entonces, mientras el papá consigue el carbón activado, nosotros ya vamos instalando el carbón activado. La farmacia universal es el centro donde generalmente no falta el carbón activado, ¿no? No es que le haga propaganda, no trabajo en la farmacia universal, Está cerca, ¿no? pero Y tiene de todo eso. así es Pues, el que generalmente tiene el carbón activado. sí, sí, claro. Muy bien, creo que con esta guía la idea del curso en sí pues está en capacitar a nuestros colegas de nivel uno y 2, ¿no? Para hacer el manejo rápido o hemodiálisis, u otras cosas más que puedan necesitar tanto adultos como niños, ¿no? Entonces la idea es esto, que tratemos de capacitarnos para hacer un manejo como debe ser, ¿no? Y tratar de evitar lo menos posible saturar las emergencias de nivel 3 y también de nivel 2. ¿Ok? Nuevamente, doctora, muchas gracias a usted como miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias. Creo que este tema está claro, nos ha dado muchas luces, sobre todo sobre el carbón activado, ¿no? La evidencia que tenemos para usarlo y cuándo usar también el flumacenilo, ¿no? Porque el flumacenilo lo usamos nosotros como para descartar el diagnóstico, ¿no? Queremos descartar de cómo manejar finalmente este medicamento muy usado a veces en las salas de emergencia. Muchas gracias a la doctora Luque, en nombre del Comité de Acción Médica Continua del Colegio Médico Región 3 Lima, y igualmente agradecimiento a la Asociación Peruana de Pediatría y Urgencias del Perú. Y con esto terminamos la semana y no se olviden, los que están con nosotros en el Facebook, que aún nos quedan 2 días más con 4 temas más de importancia en el tema de emergencias pediátricas y dictadas por médicos que se dedican exclusivamente a la pediatría, ¿no? Son médicos que están todo el día trabajando en las emergencias con nuestros niños. Eso es la diferencia marcada con otros cursos, ¿no? Acá están ponentes que se dedican día y noche a trabajar en las áreas de emergencia y su experiencia es grandísima con relación a este tema. Muchas gracias nuevamente, los dejo y los invito para el próximo martes con nuevos temas en emergencias pediátricas. Muchas gracias, doctora Luque, gracias a todos y nos Gracias, vemos la doctor próxima Reyes. semana. Buenas noches.